Profesionalmente se desempeña como asesor de la Gerencia Jurídica de Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal y como abogado postulante. Doctor Alberto Nava Garcés, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como autor y coautor de más de 15 libros de derecho penal, entre los que destacan Delitos informáticos, El error en el derecho penal, Ley de protección de datos en posesión de particulares, La prueba electrónica en materia penal, El penalista, El derecho en la era digital, entre otros. Actualmente se desempeña como abogado especialista en materia penal, profesor por oposición de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador del Fondo de Información y Documentación para la Industria y profesor investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Por favor, recibámoslos a todos con un fuerte aplauso. En primer lugar, escucharemos los comentarios del libro a cargo del doctor Nava Garcés. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, agradezco al Instituto Nacional de Ciencias Penales por su calidad, hospitalidad para llevar a cabo este evento. Regularmente tengo que apuntar que tengo que dar gracias porque siempre se me olvida y siempre entro al grano a los temas. Entonces voy llevando mi muletilla en ese sentido. ¿Qué significa estar presentando una revista? ¿Qué significa realizar una revista? Una revista en ciencias penales, una revista en cualquier sentido en este país, ya implica o ya por sí mismo significa un trabajo titánico. ¿Cuál? Encontrar gente que le guste escribir, gente que quiera difundir sus ideas y sobre todo después, gente que quiera encontrarse con esas ideas. Es una tarea que yo felicito a mi amigo Alejandro Carlos por esa tarea que es verdaderamente como les decía, titánica o quijotesca, porque hay que luchar contra muchos molinos de viento para lograr esta clase de trabajos y que ellos se puedan dar a conocer. En el caso precisamente que nos ocupa de criminogénesis, pues obviamente me llama la atención este número en particular porque tuvo una idea específica, escribir sobre casos. ¿Para qué se escriben o por qué se escriben casos? ¿De qué sirve escribir un caso en materia penal? Bien, cuando transmitimos ciertos conceptos, cuando transmitimos la dogmática penal, cuando transmitimos conocimientos de las ciencias auxiliares del derecho penal, pues transmitimos eso, con conceptos, pero no experiencias. Y los casos son eso. Los casos son precisamente conversar con aquellas personas que tuvieron en sus manos asuntos específicos, con temas torales o con temas nodales, y de ahí vamos abrevando cierta experiencia, la cual a veces no tenemos. ¿Qué aprendemos con estos casos? Aprendemos o tenemos experiencias nuevas y vemos obviamente que el derecho penal es una ciencia viva, es una ciencia que nos encuentra precisamente con la realidad. Muchos de los conceptos que aprendemos en derecho penal, y así ha sido mi experiencia a lo largo de poco más de 24 años, es que el derecho penal, como lo aprendemos, lo encontramos en ciertas cárceles ergástulas, o bien en juzgados, o en esas montañas de papel de las que todavía se quejan muchos y que aspiran a un nuevo sistema de justicia penal. Bien, de esta revista, obviamente cuento con muy poco tiempo para hablar sobre ella. Quiero destacar en particular 3 artículos. Uno de ellos, el caso Dreyfus, y me es muy grato encontrarme al autor de ese artículo, el magistrado Jorge Ponce, porque pues obviamente no lo tenía preparado, pero era precisamente el primer tema sobre el cual quería hablar. El caso Dreyfus nos arroja en su lectura a cuáles pueden ser los errores que puede tener nuestra ciencia penal cuando confiamos mucho en ciertos avances, cuando creemos que lo que ya sabemos es una verdad sabida, que es imbatible, y podemos cometer una clase de errores como este. Les recomiendo mucho la lectura, es muy amena, es muy ágil, es precisamente, de hecho, cuando yo leí el índice,
participo en la revista, fue el primer tema al que me fui enfocado por el tema que trataba. El siguiente punto es sobre el caso, sobre el tema que habla el maestro Raúl Carrancá y Rivas respecto a Trotsky, mi padre y yo. Bueno, como ustedes saben, y no es nada nuevo, pues el maestro Carrancá tiene una facilidad para escribir, una belleza en su literatura que la ha podido plasmar en el derecho penal y nos da verdaderamente artículos de muchísima calidad, tanto en el ámbito penal como en el ámbito literario. Precisamente esa vena está arrojada en este artículo, en el cual pues obviamente combina distintas técnicas. La primera, la literaria; la segunda, el caso en concreto de Trotsky, que por cierto el día de hoy está cumpliendo 74 años de haber sido asesinado, así que de alguna manera tenemos esa coincidencia con el tema, y la evocación que hace de su padre el juez, lo que aprende precisamente en esa biblioteca, y en esos pasos y en esa fuente espectral de la que nos platica el maestro Carrancá, que de pronto desaparece en Coyoacán y solo quedan sus recuerdos. Estamos viendo un Carrancá niño que ve a su padre juez, estamos viendo a un Carrancá jurista, con todos los años que ya tiene el maestro de experiencia para poder abordar un tema tan interesante como lo fue el asesinato de Trotsky y la manera en que fue juzgado, la manera en que se tienen que aplicar los entonces nuevos o flamantes artículos del Código Penal, que apenas tenía 10 o 9 años de creación cuando se tiene que aplicar por el juez Raúl Carrancá y Trujillo, y nos transporta también a esa biblioteca en la cual el maestro Carrancá y Trujillo de todas maneras siguió conservando ciertos textos relativos a Trotsky. ¿Quién era Trotsky? ¿Por qué un líder ruso es perseguido hasta México? ¿Y hasta dónde llega la influencia de ese señor llamado José Stalin, que en pleno territorio mexicano logra que alguien lo mate? Nos habla obviamente de Ramón Mercader o Jacques Monod, como le quieren llamar, y de todo el plan para urdir la muerte del líder ruso Trotsky. Al final, el maestro Carrancá termina con una verdadera enseñanza sobre lo que es el derecho penal visto al paso del tiempo. De pronto dice, bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas ya ni siquiera existe, la Unión Soviética ya no existe, las ideas trotskistas tampoco. Se ha ido todo esto borrando y al final se da cuenta que su padre, y el lugar donde su padre impartía justicia, tampoco existe como tal. Que una fuente en la que él iba de niño tampoco existe. O ya no está donde debería de estar, que dice el maestro Carrancá, a veces las fuentes las mueven de un lugar a otro y obviamente los recuerdos no se pueden mover de esa manera. Al final, en esos pasos espectrales nos damos cuenta cómo el maestro ha seguido a su padre a lo largo de todo ese tiempo y todas las enseñanzas que tiene. Y curiosamente, bajo esa experiencia, pues a mí me tocó tener una situación similar, no con mi padre, sino más bien con mi maestro. El doctor Ricardo Franco Guzmán guardaba desde hace mucho tiempo en su biblioteca bastantes libros que poca gente curiosamente se acerca a consultar. Es una paradoja el hecho de tener tanto conocimiento y que no se acerquen a la misma, sobre todo cuando el maestro pues obviamente tiene las puertas abiertas para transmitir el conocimiento. Y entre esos libros existían también algunos documentos, algunos expedientes, y uno en particular me llamó la atención, uno que obviamente hizo del maestro Ricardo Franco Guzmán un abogado muy famoso, que es el caso de Sofía Bassi. El caso de Sofía Bassi y el conde de Aquarone, en donde, pues obviamente lo que estamos hablando es del hecho de un homicidio. El conde de Aquarone vivía en aquellos tiempos en la élite de Italia,
y la señora Sofía Bassi logra que su hija Claire se case con él. Y digo logra porque de alguna manera el trabajo que hace Sofía Bassi por colocarse en las esferas más altas de la sociedad mexicana de aquel entonces, pues es un trabajo arduo. Ella de alguna manera va ganando muy buena reputación por ser una artista plástica, y llega un momento en donde, después de celebrar un año nuevo en Acapulco, el conde de Acuarone cae muerto en la alberca, y cae muerto por varios balazos. La cuestión es, ¿qué pasó entonces en esa quinta Babaji, allá en Las Brisas, en Acapulco? Y este es precisamente donde comienza el caso. ¿Qué era lo que tenía el maestro Franco Guzmán? Bien, él había sido el representante de la embajada italiana, o sea, iba por parte de la familia del conde de Acuarone, de la víctima, en un tiempo en que las víctimas no tenían tanta representación como la conocemos hoy a través de la Ley General de Víctimas, a través de un apartado B que se instauró en el año 2000 en la Constitución, etc. Tenía un carácter más bien de espectador, de coadyuvante del Ministerio Público, y con ese carácter, pues más bien a la sombra del Ministerio Público, el doctor Ricardo Franco Guzmán impulsó la acusación. Pero ¿quiénes eran entonces los defensores de Sofía Bassi? Sofía Bassi se presenta al Ministerio Público y su abogado, un licenciado de apellido Palazuelos, que es abuelo, por cierto, de un actor, le dice: no te preocupes, llegamos al Ministerio Público, le dices que se disparó el arma y punto, en unas horas estamos fuera. Pero no es tan simple. La señora llega, se pone nerviosa, cuenta que fue por el arma, que su yerno le quería enseñar a disparar, y que ella pues le disparó, y que ahí quedó el sujeto, y que de los nervios había disparado unas veces, que ya cuando lo vio en el piso, de todas maneras le disparó. Entonces el Ministerio Público la detiene, y entonces comienza toda esta arte truculento, en donde también nos damos cuenta por qué papeles pasa también la defensa. El licenciado Palazuelos se quedó sin trabajo automáticamente. ¿A quiénes contratan? Pues obviamente contratan a dos de los mayores o de los más importantes abogados penalistas de la época, a don Andrés Iglesias y al mismísimo Adolfo Aguilar y Quevedo. Entonces, estamos hablando de que fue una lucha titánica, en la cual, pues lo que la defensa, ya bajo esta clase de argumentos, tuvo que demostrar es si el arma se había disparado en ráfaga o no. Ahí, precisamente, es donde se establece, o donde nosotros encontramos los puntos para señalar cómo había sido el caso, y en donde pasan a veces coincidencias fabulosas para una defensa. Por ejemplo, el juez, ¿cómo sabe si el arma se dispara en ráfaga o no? ¿Qué conocimientos tiene? Estamos hablando de que en los años 60, todavía hasta estas épocas, todavía se vive con la idea de que el juez es perito de peritos, y que de alguna manera migraremos a otro sentido en su momento, pero finalmente migraremos a un aspecto donde el juez tiene que aplicar las máximas de la experiencia. ¿Qué experiencia tenía el juez para saber si el arma se podía disparar en ráfaga o no? El propio licenciado, en aquel entonces todavía no era doctor, Franco Guzmán, pide dentro del término de las 72 horas que se haga un disparo de prueba, que si la señora efectivamente disparó sin querer, si se disparó accidentalmente el arma, pues que se haga un disparo, que a él no le interesa tener a una inocente a juicio, pero sí le interesa encontrar un culpable si es que lo hay. El juez dice: no, esa prueba no la podemos ejercitar, no la llevamos a cabo, y no se lleva a cabo. Así que todavía sigue la duda: ¿el arma se dispara en ráfaga, sí o no? Por aquellos días, en febrero de 1968, casualmente está de vacaciones un campeón de tiro hospedado en Acapulco. Y a donde está hospedado llegan, fíjense, está uno de vacaciones y le dicen: ¿quiere usted ser el perito del juez? Y él va al día siguiente y acepta el cargo.
Hombre, mejores coincidencias no puede haber. Acepta el cargo y entonces se va a llevar a cabo la prueba de disparo en pie de la cuesta. Llegan a pie de la cuesta y la idea es, ¿se dispara en ráfaga o no? El campeón de tiro toma la pistola, la baña en aceite y la pistola ¡pa! 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 No se dispara en ráfaga. Debería sonar ¡pa! Pero no, se oye ¡pa! ¡pa! Hace otra prueba, le baña más en aceite y demás, y a lo mejor es que está oxidada, es Acapulco, o sea, hay muchos pretextos. Y otra vez, ¡pa! 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 El campeón de tiro se llamaba Martín Larrañaga, por cierto. Y dice, no, pues definitivamente esa pistola no se dispara en ráfaga. Una tercera prueba, más aceite. Otra carga y de pronto, ¡pra! En ráfaga. No a los acusadores, imagínense, después de estar acusando a Sofía Bassi, les llueven mentadas, se tienen que ir, etc. El caso estaba perdido. Sofía Bassi era prácticamente inocente. Llegan a un restaurante prácticamente, como decimos, a lamerse las heridas el entonces subprocurador de Guerrero, que a la postre fue ministro de la Corte, y el doctor Franco Guzmán, y en el mismo restaurante está el juez. ¿Y qué trae en la cintura el juez? La pistola. A ver, señor juez, se para el subprocurador y le dice, ¿me podría mostrar el arma? Sí, ¿cómo no? ¿Y por qué la trae de souvenir? Es que no la pude depositar en el banco. ¿En qué banco está? Banamex, y no es por hacer comercial, en una caja de seguridad. Perfecto. Al día siguiente van a Banamex, revisan entradas y salidas del arma y se dan cuenta que el arma, días antes que el propio campeón de tiro tomase el cargo como perito, había salido del juzgado. Había salido de la caja de seguridad y que el juez la tuvo. Y bajo esa premisa, pues se dan cuenta, por petición de unos nuevos peritos, que el arma fue manipulada para ser disparada en ráfaga. Nuevamente se cayó el caso para la defensa. La defensa empieza a tener muchos trastabilleos, muchos problemas después de esa prueba, al grado que Sofía Bassi termina siendo condenada. Sofía Bassi esperaba tener un trato de artista plástica, era tan famosa en su momento como lo fue o como lo es José Luis Cuevas, más o menos son cogeneracionales, así que imagínense, ella estaba esperando un trato como el de Siqueiros, como el del propio Indio Fernández que fue indultado, etc. Pero no, se queda en prisión y la cuestión es que ella logra salir bajo precisamente unas normas mínimas que se establecieron en el año de 1971 gracias a don Sergio García Ramírez. Ella se acoge a esas medidas, ya no apela, obviamente significa que desechó a los abogados, ya no quiso saber más del asunto y esperó precisamente a poder salir. Lo único que lograron fue su salida anticipada por buena conducta, etcétera, y por cumplir con todos los requisitos. La cuestión es, ¿ahí termina el caso? No. Siempre nos ha quedado la duda si no fue Claire la que disparó y la madre se echó la culpa. Los invito a que den la lectura de este caso y obviamente de toda la revista. Muchísimas gracias.